En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana, en concreto de la economía de la cultura. Y un sector que es clave es el de la exhibición de cine. A nuestras espaldas está el icónico Cinema Paraíso de la ciudad de Bogotá. Bueno, el que era hasta hace poco el Cinema Paraíso. Y tenemos con nosotros a Federico Mejía, su alma, su gestor, su gerente. Federico, bienvenido a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. Nos sorprendimos los bogotanos, se sorprendió el público cinematográfico colombiano cuando supo cierra Cinema Paraíso, por lo menos en su ubicación actual. ¿Qué pasó, Federico? Bueno, Mauricio, desde la pandemia pues tuvimos diferencias con los propietarios del local y no pudimos llegar a un acuerdo a pesar de haber tenido unas largas conversaciones y diferentes negociaciones, y luego de estos 3 años definitivamente tuvimos que llegar a la penosa decisión de cerrar el cine, por lo menos como usted dice, en su ubicación actual. Para quienes nos siguen desde afuera de Bogotá, recordémosles cuánto tiempo llevaba Cinema Paraíso en esta ubicación. Llevábamos casi 25 años en este lugar, donde construimos toda una imagen y toda una marca que afortunadamente los bogotanos reconocen y a la que espero nos acompañen en el próximo lugar donde podamos ubicarnos. Y hay 2 reflexiones que surgen de esta situación. La primera de ellas tiene que ver con el tema de la exhibición de cine. Cuando la gente se enteró de que no iba más Cinema Paraíso, por lo menos en esta ubicación, pensaron, claro, es que el negocio del cine cambió después de la pandemia, ahora todos son plataformas y la exhibición no funciona. ¿Qué pasa con la exhibición de cine? ¿Funciona, no funciona? No. Evidentemente las plataformas durante la pandemia lograron posicionarse como una alternativa para el entretenimiento. Eso no es un secreto para nadie, pero el cine sigue funcionando como lo hacía antes, porque el cine no es simplemente ir a ver una película. El cine es una experiencia de socialización donde la gente sigue acudiendo como un espacio precisamente donde acude para relacionarse con la gente, y sigue siendo una alternativa muy importante para el mundo entero, y eso sigue ocurriendo aquí y en el mundo. Es así como pasaba en nuestro cine, donde nos iba muy bien, donde la gente seguía acudiendo, donde nos querían y donde espero lo sigan haciendo cuando volvamos a abrir. Esa es la realidad, y para nada el cierre de Cinema Paraíso obedece a un problema de falta de asistencia a nuestra sala. El problema, en últimas, es el mismo problema que han vivido muchos negocios y que vivieron durante la pandemia, y es que el negocio inmobiliario de aquellos locales donde están distintos tipos de negocios, los cines, restaurantes, almacenes, terminó de alguna manera engulléndose a quienes estaban arrendando esos locales. Brevemente, ¿cómo es la historia? ¿Qué se pretendía de parte de propietarios? ¿Cuáles eran las condiciones del negocio? ¿Se podía, no se podía? Sí, existe un vacío jurídico en el tema del pago de los arriendos que se despertó durante la pandemia, de qué se debía pagar y qué no se debía pagar y cómo se debía pagar. Evidentemente, durante una pandemia hay un caso de fuerza mayor y un desequilibrio económico donde un local cerrado, y más en el caso de un cine, pues evidentemente el negocio está cerrado y no hay una producción de dinero que exija el pago de un canon de arrendamiento. Y ese fue el caso de todos los cines, donde al no haber un medio económico de por medio, pues los comerciantes no tienen por qué pagar, y más después cuando empieza a abrirse lentamente, donde hay restricciones económicas o restricciones de apertura lentamente, pues los pagos deben ser moderados y no puede haber un pago efectivo del canon de arrendamiento, y eso genera un desequilibrio económico que el gobierno no reguló y que desafortunadamente los propietarios de los locales no quisieron entender, y eso generó un conflicto que a largo plazo pues determinó conflictos que no llegaron a buen término, y eso, si no hay solidaridad de por medio, pues termina en lo que terminamos nosotros. Para mí eso es absolutamente desafortunado y no debería ocurrir, y para ello debería haber una regulación y el gobierno debería haber intervenido de inmediato. Federico, usted ha mencionado al gobierno, no solo gobierno nacional, gobierno local, y mucho hemos oído desde la pandemia e incluso desde antes los apoyos del gobierno a los negocios relacionados con la cultura, porque la economía naranja existe y qué sé yo, o la preocupación de las autoridades con el estado de los negocios después de la pandemia. Cuénteme, ¿qué ayudas recibió un negocio como Cinema Paraíso de la exhibición de cine de parte de autoridades locales o nacionales en medio de esta situación? Desafortunadamente no recibimos ninguna ayuda de parte del gobierno nacional.
liberal, ni en el gobierno de la economía naranja, ni en el gobierno actual. No existe absolutamente ningún apoyo, ni económico, ni ningún incentivo que permita que el negocio de la exhibición sobreviva adecuadamente. Ningún gobierno se ha puesto de acuerdo sobre cómo apoyar las salas de cine, o por lo menos las salas denominadas alternas, lo cual es lamentable, porque uno sí ve que desde el gobierno nacional y desde la división de cinematografía se lamentan cuando una sala se cierra, pero no existen mecanismos eficaces que permitan que estas salas reciban estímulos efectivos para que puedan sobrevivir y mantenerse adecuadamente, lo cual resulta lamentable. La buena noticia de todo esto, que es un trago amargo para el público cinematográfico bogotano, especialmente quienes frecuentamos el circuito alternativo, las películas, vamos a decirlo, de mayor calidad que muchas veces no tienen el éxito comercial de los grandes tanques, es que este negocio de Cinema Paraíso va a seguir, porque el negocio del cine y de la exhibición de cine sigue funcionando desde el punto de vista económico. ¿Cuáles son los planes? ¿Para dónde se mueven? ¿Cómo es la búsqueda? ¿Cuánto tenemos que esperar? Sí, efectivamente estamos en la búsqueda de unos nuevos locales, un nuevo espacio donde podamos reabrir nuestra marca y donde todos nuestros seguidores puedan volver a disfrutar de nuestro cine. Esperamos hacerlo a corto, mediano plazo, ya sea con un nuevo formato o en un espacio similar al que teníamos acá, para que pues, nuestra marca siga existiendo y todos nuestros seguidores puedan seguir disfrutando de nuestras películas y del sello que todos han reconocido. Es Federico Mejía, el alma, el creador, el gerente, la cabeza de Cinema Paraíso, pero también de Babilla Cine, que está detrás de Cinema Paraíso, explicándonos qué ha pasado con el cierre de esta etapa, solo una etapa de Cinema Paraíso, y qué viene más adelante. Gracias, Federico, por estar en Impacto Económico. Gracias a usted.